Siempre han existido las prestaciones. Ahora, las prestaciones del salario total ha fluctuado en el tiempo. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde suponemos que el salario base de cotización es aproximadamente el 66% del salario integrado total. Esto podría haber sido mayor en años anteriores, pero al momento eso es lo que representa en promedio. El salario base de cotización es 66% del salario integrado total. La diferencia son las prestaciones y siempre ha habido prestaciones. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE. Y la pensión dependía de los años de servicio, sin importar la edad. 30 años para hombres, 28 años para mujeres. Entonces, un ejemplo. Un trabajador al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos, se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Ahora, viene la reforma, la siguiente por favor. Viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilarte. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las AFORES, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida en las cuentas individuales que son de él y esos recursos le pertenecen a él o a ella. Pero miren lo que pasó con esta reforma. Igual, una maestra, el mismo ejemplo, que ganaba 16,000 pesos, ahora su pensión alcanzaba para 4,320. Si recuerdan, en el sistema solidario, en la lámina anterior, si le regresamos, era 10,560, que era el 66% de sus 16,000 pesos. Adelante, con las cuentas individualizadas, la tasa de reemplazo que se tenía apenas era del 27%. Entonces la pensión caía de 4,320. Tú ganabas 16,000 pesos en tu último año de jubilación y te ibas al año siguiente con tu pensión con 4,320. Adelante, por favor. Se quedó un régimen transitorio, el artículo 10º transitorio, en la reforma del 2007, que permitía que los trabajadores se quedaran en el sistema solidario. Pero se introdujo un requisito adicional. Es decir, no solo necesitabas ahora 30 años de servicio y 28 años de hombres y 28 años las mujeres, sino que tenías que cumplir con una edad mínima para poder jubilarte. En la tabla que está ahí expresada, venía creciendo la edad mínima de 51 y 49 años del 2010 y 2011 e iba a llegar en el 2028 a 60 años para hombres y a 58 años para mujeres la edad mínima de jubilación. Aquí es donde la Presidenta de la República ha hecho una propuesta de detener este incremento de la edad mínima de jubilación y que se congele en 58 años. Hay que recordar que en aquel tiempo de la reforma el 90% de los cotizantes en ese momento se quedó en el régimen transitorio. Por lo tanto, la propuesta que está haciendo la Presidenta de 58 años congelada para hombres y 56 para mujeres va a beneficiar a todos estos trabajadores y trabajadoras que se quedaron en el 10º transitorio. Ahora, también hay que decir que la ley establece en este régimen solidario que hay un tope para la pensión, que son 10 UMAS. Esto es alrededor de 34,500 pesos actualmente. Hay una confusión de que se piensa que la pensión en el régimen solidario está calculada en base a UMAS. Esto no es correcto. La única referencia en el tema de pensiones en el sistema solidario es el tope, las 10 UMAS. Si solo te dan una pensión de 35,000 pesos. Ahora, si ese tope aumentara, si por ejemplo esas 10 UMAS se fueran a 15 o a 20 o se cambiaran las UMAS por salario mínimo, ¿qué pasaría? Que aumentaría la pensión del porcentaje de maestros que más gana, no de maestros, de trabajadores al servicio del Estado, porque que más ganarían. Entonces beneficiaría un porcentaje muy pequeño a un costo muy alto. Aumentar el tope de UMAS no mejora las pensiones de la gran mayoría, sino de una minoría que es la que gana más. Adelante. Dada esta situación de pensiones insuficientes, ¿qué hacen los gobiernos de la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, le pone un tope a las comisiones que cobraban las AFORES. Éramos de los países que más cobraba dentro de la OECD. Las comisiones, el dinero que le quitan a la cuenta de los trabajadores, las administradoras, por administrarle esos recursos. Y la ley ahora establece que las comisiones tienen un tope y ese tope está referenciado a lo que cobran otros sistemas como Colombia, Chile y Estados Unidos, que son de los que menos cobraban. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las AFORES, de los bancos, en lugar de irse a los bancos ese dinero, se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio las comisiones disminuyeron 44%. La que sigue. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resulta de mis cuentas? Regresamos al mismo ejemplo. Un trabajador o maestro o maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, habíamos dicho que ese es el monto que resulta de las cuentas individualizadas, gracias a la disminución de las comisiones, la reforma de 2020, la pensión sube a 8,800 pesos. Esto se llama la tasa de reemplazo, qué porcentaje alcanzas de tu último salario a través de las cuentas. Entonces se incrementa la pensión. Ahí hay un primer incremento. Pero 8,800 sigue estando lejos de 16,000 pesos. Si el maestro que su último año gana 16,000, pues imagínense, va con una pensión de la mitad. Adelante.
Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma en 2024, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Es decir, un trabajador que gana 16,000 pesos se va a jubilar con 16,000 pesos. ¿De dónde viene esa pensión? Los 8,800 que vienen de su cuenta individualizada, más 7,200 que le pone el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es el complemento solidario para poderlo llevar al último salario. La que sigue. ¿Cuáles son las características del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Que debes de tener 65 años y 25 mínimo de servicio. La ley establece un número, que es el monto máximo que cubre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es 16,777 pesos, que es el salario promedio registrado en el IMSS en el 2023. Pero este monto se actualiza cada año por la inflación esperada. Para el 2025, este monto es de 17,364 pesos. ¿Quiénes son beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Los que cotizan en las cuentas individualizadas. Ya dijimos, funciona como un complemento hasta en este caso, ya los 17,364 pesos. Quienes estén por debajo de esa cantidad, el Fondo de Pensiones te complementa lo que obtengas de tus cuentas individualizadas para llevarte a tu último salario, que te retires con tu último salario. Y ya vimos en la distribución que hay salarial en el país en estos momentos de los maestros y las maestras, la gran mayoría está justamente entre 15 y 20 mil pesos. Entonces podemos decir que la gran mayoría de las y los maestros se van a ir con una pensión igual a su salario de cotización. Adelante, por favor. De su salario integrado. Entonces vamos a comparar el mismo ejemplo de los 16,000 pesos. ¿Cómo era antes con el sistema solidario? ¿Cómo era con la ley que prevaleció hasta antes del 2007? Repasando, ganabas 16,000 pesos, te ibas en promedio con un 66%. Insisto, supongamos que había menos prestaciones y el salario base era mayor. Bueno, esos 10,560 pueden ser más, ¿no? Ahora regresamos a eso. Luego viene la reforma de Calderón y te pasan las cuentas individualizadas. Se cae la pensión a 4,320. Viene la primera reforma de López Obrador, reduce las comisiones. Eso provoca que aumente tu pensión a 8,800 pesos. Y viene la reforma del 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que te da un complemento y te lleva a los 16,000 pesos que ganas. Vamos a suponer que en el 2007, antes del 2007, no había prestaciones y que el salario base fuera igual al salario integrado. En ese caso, serían también 16,000 pesos de pensión. Entonces, quiere decir que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha sido una muy buena solución para resolver el principal agravio que se cometió en contra de los trabajadores y trabajadoras al introducir el régimen de cuentas individualizadas, que es una pensión bajísima e insuficiente. Entonces, del esquema de los 4,320, que era lo que aprobaron los gobiernos neoliberales, de pensión cuando ganabas 16,000, ahora estás cubierto y te vas con 16,000. Entonces, es una muy buena solución para ese agravio en contra de los trabajadores. Ahora, por último, es cierto que, la que sigue, por favor, es cierto que este sistema pues, ha acumulado mucho dinero y que las AFORES administran las cuentas de los trabajadores. Pero ese gran monto que tienen las AFORES, que ya equivale a 20,3 puntos del PIB, no es de los bancos, no es de las AFORES, es la suma del saldo de las cuentas individualizadas de las y los trabajadores. Ese dinero le pertenece a las y los trabajadores, son sus cuentas individualizadas y es su dinero. Las administradoras lo que hacen pues, es administrar esas cuentas. Esos 20 puntos del PIB está repartido en casi 70 millones de cuentas. Entonces se dice, bueno, hay mucho dinero en las AFORES, ese dinero utilicemos para pagar pensiones. No, porque se lo estaríamos quitando a los trabajadores. Es dinero que le pertenece a las y los trabajadores. Este comparativo queríamos hacer sobre los actuales sistemas de pensiones y de cómo ha influido el Fondo de Pensiones del Bienestar para resolver una situación que era muy injusta y que se acumuló ahí durante muchos años. Y ahora, pues también destacando el incremento salarial que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo esto va a impactar favorablemente también para las pensiones y este gran beneficio que ha propuesto la presidenta de detener el aumento de la edad que está establecida en la ley y congelarla en 58 años, para que las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente los maestros y las maestras, puedan jubilarse antes y tengan un disfrute de su pensión. Es lo que queríamos presentar, presidente.